Imagina desaparecer sin dejar rastro, tu familia nunca encuentra tu cuerpo, solo rumores de algo monstruoso que acecha junto al mar. Durante un cuarto de siglo, los viajeros que transitaban por la costa salvaje de Escocia desaparecían, uno tras otro. Pueblos enteros vivían con terror, atormentados por susurros de una pesadilla que se ocultaba bajo las rocas. ¿Eran demonios, brujas, o algo mucho peor? La verdad es más aterradora que cualquier leyenda, una familia real, de carne y hueso, que convirtió el hambre en ritual y el asesinato en su legado. El año era 1400. Escocia se encontraba en una encrucijada irregular de la historia, una tierra dominada por la superstición medieval, donde los límites entre la civilización y el caos se difuminaban con cada tormenta que llegaba desde el mar. Las viejas costumbres chocaban con las nuevas ideas, y la agitación política se gestaba bajo la superficie, dejando a las comunidades vulnerables a terrores tanto imaginarios como reales. Fue en este crepúsculo inquietante que Alexander Sauney Bean emergió, no como una leyenda, sino como una aberración viviente. Nacido en la pobreza aplastante de East Lothian, la infancia de Bean estuvo marcada por un tipo de oscuridad que iba más allá del hambre. Rechazó toda regla y restricción que la sociedad trató de imponerle, no solo rompiendo la ley, sino soñando con un mundo donde la ley no existiera. La violencia le llegaba tan naturalmente como respirar. Cuando Bean conoció a Agnes Douglas, su igual en crueldad y astucia, su unión se sintió menos como un romance y más como dos tormentas colisionando. Los rumores ya siguieron a Agnes, una mujer temida por sus supuestos tratos con la brujería, el asesinato y los ritos impíos. Juntos, se convirtieron en una fuerza imparable, no buscando libertad, sino un mundo donde sus apetitos retorcidos pudieran crecer sin control. En lugar de esconderse entre los forajidos o mezclarse en las sombras de los pueblos, Bean y Agnes tomaron una decisión deliberada: exilio total. Su objetivo no era escapar de la justicia, sino borrar la idea misma de ella. Desaparecieron en la costa salvaje de Galloway, eligiendo un lugar que era menos un hogar y más una fortaleza de pesadillas, una cueva que se extendía cerca de Ballantrae, cuya entrada estaba oculta por las mareas y los acantilados, extendiéndose casi una milla hacia el corazón negro de la tierra. Esta cueva se convertiría en su reino, un laberinto donde los gritos se desvanecían en la piedra y las olas del océano lavaban las evidencias 2 veces al día. Aquí, las reglas de la humanidad se disolvieron, reemplazadas por un nuevo orden construido sobre la depredación y el secreto. Las primeras víctimas fueron viajeros solitarios, comerciantes y mensajeros, personas cuya ausencia repentina podía culparse a la misma tierra salvaje. Pero para Bean y Agnes, el simple asesinato no era suficiente. El hambre rápidamente se transformó en ritual, y la necesidad se convirtió en obsesión. Sus víctimas no solo eran robadas o silenciadas, sus cuerpos eran completamente consumidos. Nada se desperdiciaba, nada se dejaba para los carroñeros o la marea. En la húmeda y resonante oscuridad, la carne humana se convirtió en alimento sagrado, una comunión oscura que definiría no solo sus vidas, sino el futuro de todo un linaje. Mientras los años se arrastraban, Agnes dio a luz una y otra vez en el vientre frío de la cueva. Cada niño fue criado desde el nacimiento sin luz solar o la comodidad de otra voz humana más allá de la familia. Estos niños crecieron conociendo solo el olor de la sangre, el arte de la emboscada y el sabor de la carne humana. La moralidad era lo que sus padres decían que era. Las reglas eran simples: sobrevivir, obedecer y no confiar en nadie fuera de la familia. La educación en el clan Bean no consistía en letras o fe, sino en el estudio de la oscuridad misma. Los niños aprendieron a caminar silenciosamente en la completa oscuridad, a preservar carne mediante humo y sal, a cortar cuerpos con el cuidado que un granjero da a su ganado. Pronto, el incesto dejó de ser un tabú y se convirtió en una necesidad. Los hermanos se aparearon con hermanas, las madres con hijos. El árbol genealógico se torció sobre sí mismo para preservar su secreto y aislamiento. Cada nueva generación se alejaba más de cualquier sentido de humanidad, volviéndose más aguda, más salvaje y menos capaz de sentir compasión. Sus sentidos se adaptaron a la oscuridad perpetua, sus mentes fueron moldeadas por lecciones de crueldad y supervivencia. La cueva se volvió abarrotada, llena no solo de familia, sino de los grotescos botines de su casa, extremidades colgando de ganchos, torsos preservados apilados como leña, paredes manchadas con la prueba de sus festines. Mientras el número del clan crecía, también lo hacía su hambre y ambición. Ya no satisfechos con atacar solo al viajero desafortunado, comenzaron a atacar caravanas enteras y asentamientos aislados. Su confianza creció con cada emboscada exitosa. Y con ella,
el riesgo. Por cada víctima que pasaba desapercibida, una docena más enviaba ondas de terror por el campo. Los métodos del clan Bean se convirtieron en materia de leyenda susurrada. Mapearon las rutas comerciales, estudiaron los ritmos de viaje y atacaron con coordinación escalofriante. Nadie sobrevivía para contar la historia. Las víctimas, a menudo aún respirando, eran arrastradas por túneles estrechos profundamente en la tierra, donde la familia esperaba en la oscuridad, con cuchillos brillando a la luz del fuego. Algunos morían rápidamente, otros sufrían finales lentos e indescriptibles, mientras los Bean perfeccionaban el arte de hacer útil cada parte de un cuerpo. Dentro de su mundo subterráneo, la conservación de alimentos era tanto necesidad como ceremonia. La carne humana era salada, ahumada y meticulosamente organizada, brazos y piernas en ganchos a lo largo de las paredes de la cueva, torsos almacenados en nichos especiales, cráneos mantenidos como trofeos macabros o usados para necesidades prácticas. Las cámaras de la cueva se convirtieron en una despensa siniestra, evidencia de la devoción del clan por la eficiencia y el secreto. Para ellos, sus víctimas no eran personas, eran simplemente ganado, la cosecha de un mundo que los había abandonado. Sin embargo, la transformación más perturbadora no ocurrió en la carne, sino en la mente. Los niños nacidos y criados en completa oscuridad perdieron todo sentido de humanidad ordinaria. Sus sentidos se agudizaron, siendo capaces de rastrear presas solo por el olor o moverse silenciosamente por los túneles retorcidos. Desarrollaron un método espeluznante, casi animal de comunicación, silbidos y chasquidos que rebotaban en la piedra, incomprensibles para los forasteros. Su humanidad fue reemplazada por la lógica fría de los depredadores, lealtad a la familia, obediencia a sus líderes e indiferencia absoluta al sufrimiento. Mientras el clan se hinchaba a más de 40 almas, su impacto se filtró en el tejido de Escocia. Los viajeros desaparecían por docenas. Las rutas comerciales que una vez habían sido líneas de vida para los pueblos locales se convirtieron en senderos de terror y abandono. Las comunidades se redujeron, las granjas cayeron en silencio, y el miedo comenzó a agarrar la región como una escarcha invernal. La economía misma sufrió mientras el comercio se secaba y los rumores se extendían de que la tierra estaba maldita por algo inhumano que acechaba en la noche. Al principio, las autoridades locales desestimaron las desapariciones. Los bandidos, los lobos y los peligros de la naturaleza salvaje eran demasiado comunes. Nadie quería creer que algo verdaderamente monstruoso estaba acechando tan cerca de casa. Pero mientras las desapariciones se multiplicaban y familias enteras se perdían, la verdad ya no podía ser ignorada. Los susurros crecieron hasta convertirse en pánico cuando comerciantes, clérigos y campesinos por igual se dieron cuenta de que las desapariciones no eran tragedias aisladas, sino parte de un patrón creciente, una sombra proyectada sobre la tierra. La gente comenzó a viajar solo en convoys armados, si es que viajaba. Los peregrinos abandonaron sus rutas. Los mercados que una vez bullían con comercio se vaciaron mientras el miedo vaciaba regiones enteras. El impacto del terror del clan Bean alcanzó mucho más allá de su cueva, corroía las raíces de la sociedad misma. La desesperación se convirtió en superstición. Algunos afirmaron que la tierra estaba maldita, o que el mismo Satanás caminaba por la costa de Galloway. Los líderes religiosos organizaron vigilias de oración y predicaron sobre el castigo divino, mientras otros insistían en que las brujas, los demonios o los muertos inquietos eran los culpables. Mientras tanto, el verdadero horror permanecía oculto justo fuera de la vista, perfectamente camuflado por el caos y el miedo que creaba. Pero el punto de inflexión llegó en una sola noche sangrienta. El clan, envalentonado y voraz, puso sus ojos en una fiesta de bodas que regresaba a casa de la celebración. Esto no fue un acto aleatorio, fue una masacre deliberada y orquestada dirigida a casi 30 personas de familias locales respetadas. El ataque fue tanto brutal como quirúrgico, a mujeres y niños no se les mostró misericordia. Los que sobrevivieron lo hicieron solo por milagro, alejándose tambaleantes con historias tan grotescas que sacudieron la región hasta su núcleo. Por primera vez, hubo testigos vivos, hombres y mujeres que habían visto a sus atacantes de cerca. Hablaron de depredadores humanos, moviéndose como uno, sin mostrar emoción o interés en rescate, solo en llevar a los vivos de regreso a su guarida. Las historias de los sobrevivientes se extendieron como fuego arrastrado por el viento, uniendo a los pueblos en horror y finalmente forzando a los magistrados locales a tomar acción. El rey Jaime I de Escocia, acosado por sus propios problemas pero incapaz de ignorar la amenaza creciente, ordenó una investigación real completa. Los agentes de la corona examinaron registros,
Mapearon los sitios de desapariciones y comenzaron a ver la lógica terrible detrás del patrón. La caza había comenzado, no solo por criminales, sino por algo que casi se había deslizado fuera del reino de la imaginación humana. La investigación se convirtió en una cuestión de urgencia nacional. Los escribas reales compilaron listas interminables de los desaparecidos, cada nombre un testimonio de la escala de devastación. Caravanas comerciales enteras, familias e incluso pequeñas comunidades habían sido borradas del mapa con eficiencia escalofriante. Los sobrevivientes describieron atacantes con una disciplina animalista, cazadores que parecían indiferentes al oro, enfocados solo en capturar a los vivos. Se trajeron rastreadores militares, veteranos endurecidos de las guerras fronterizas de Escocia, para estudiar el paisaje. Surgieron patrones. La mayor concentración de desapariciones apuntaba directamente a la costa de Galloway. Fue allí, entre las rocas golpeadas y el oleaje estrellándose, donde los hombres del rey encontraron lo que nadie había esperado realmente, una entrada oculta, escondida por la marea, que no solo conducía a una cueva, sino a una pesadilla. Adentro, las antorchas del grupo de caza real revelaron una casa de los horrores que desafió la creencia. El suelo estaba lleno de huesos humanos, algunos limpios, otros medio enterrados en desechos. Ganchos crudos bordeaban las paredes, sosteniendo brazos y piernas desmembrados en varias etapas de preservación. El hedor del humo, la decadencia y la putrefacción era abrumador. Soldados sazonados se tamalearon hacia atrás, vomitando. Más adentro, los cazadores encontraron evidencia de una sociedad organizada y grotesca. Cámaras separadas estaban dedicadas al almacenamiento y preservación, con carne salada apilada en nichos y cabezas arregladas en repisas como trofeos. Las habitaciones estaban amuebladas crudamente con pieles y huesos, los detritos de una civilización que había existido durante décadas bajo la superficie de la historia de Escocia. La confrontación, cuando llegó, fue casi surrealista. De la oscuridad emergieron 48 figuras, hombres, mujeres y niños, pálidos como cadáveres, ojos brillando a la luz de las antorchas, sus movimientos espeluznantemente sincronizados. Los más jóvenes se movían con gracia feral, curiosidad en sus rostros más que miedo o vergüenza. La mayor, la misma Agnès, se adelantó para hablar en un dialecto tan retorcido por años de aislamiento que sus palabras parecían apenas humanas. No hubo remordimiento, no hubo comprensión de culpa. Los Bean se vieron a sí mismos no como monstruos, sino como una familia interrumpida en medio de su existencia. Su realidad estaba tan alejada del mundo de arriba que la noción de crimen, o incluso de moralidad, no tenía significado. Su captura dejó a las autoridades escocesas enfrentando un dilema sin precedentes. El clan Bean no podía ser juzgado como criminales ordinarios. No mostraron reconocimiento de la autoridad real, no entendieron los cargos y no hubo una pizca de remordimiento. Para ellos, los soldados del rey eran solo otra banda de intrusos, presas potenciales cuyo horror era tanto desconcertante como irrelevante. El rey Jaime, enfrentado con lo inimaginable, tomó una decisión tan brutal como los crímenes mismos. No habría juicio. Estas no son ciudadanos, declaró, sino criaturas más allá de la palidez de la humanidad. La sentencia fue rápida y despiadada, ejecución, inmediata y pública. La orden del rey pidió un castigo que se ajustara al horror. A los hombres se les cortarían las manos y los pies y se les dejaría desangrar, mientras que las mujeres y los niños serían quemados vivos, obligados a presenciar la muerte de sus padres y hermanos primero. Multitudes de toda Escocia descendieron a Edimburgo para las ejecuciones. El espectáculo estaba destinado como una advertencia a todos los que pudieran soñar con rebelarse contra los lazos de la civilización. Sin embargo, lo que el público vio no fue desafío salvaje, sino una calma escalofriante. El clan Bean enfrentó la muerte con la misma falta de emoción que había definido sus vidas. Sin lágrimas. Sin súplicas. Incluso los niños más pequeños vieron las llamas en silencio, nunca habiendo aprendido que el dolor era algo que temer o evitar. Los testigos reportaron irse no con satisfacción, sino con una pena vacía, como si el tejido del mundo hubiera sido desgarrado y apenas cosido cerrado de nuevo. Incluso los verdugos, endurecidos por años de sangre y castigo, se encontraron conmocionados por la ausencia de humanidad ordinaria en sus víctimas condenadas. La historia no terminó con sus muertes. En cambio, el terror y la fascinación solo se profundizaron, filtrándose en sermones, leyendas y la memoria colectiva del país. Los sacerdotes usaron a los Bean como una advertencia de lo que sucede cuando las personas se desvían del camino de Dios. La cueva misma fue declarada maldita,
y se hicieron intentos de sellarla para siempre. Sin embargo, ninguna piedra podría borrar la pesadilla. El daño causado por el clan Bean se extendió mucho más allá de su propia generación. Las heridas económicas fueron lentas para sanar, las rutas comerciales abandonadas tomaron años para revivir, y los pueblos destripados por el miedo o la pérdida a veces nunca se recuperaron. Algunos pueblos, una vez bulliciosos, permanecieron poco más que cascarones vacíos durante décadas, su gente perdida o expulsada por el terror que había acechado a sus vecinos en la noche. Pero fueron las cicatrices psicológicas las que cortaron más profundo. ¿Cómo pudo tal maldad pudrirse en las sombras durante tanto tiempo, sin ser vista por toda una nación? Eruditos y sacerdotes discutieron sobre qué permitió que los Bean prosperaran. ¿Fue el paisaje salvaje y solitario, la agitación política, o simplemente la oscuridad en los corazones humanos? La existencia misma del clan sacudió la creencia de Escocia en su propia seguridad y orden, planteando la posibilidad escalofriante de que el agarre de la civilización era mucho más frágil de lo que nadie quería admitir. La historia de los Bean también expuso cuán fácilmente la moralidad podía ser retorcida por el aislamiento. Los niños criados en completa oscuridad, privados de todo contacto con el mundo exterior, se convirtieron en algo tanto familiar como monstruoso, humanos en forma, pero despojados de empatía y conciencia. Los psicólogos siglos después señalarían sus comportamientos como ejemplos extremos de lo que sucede cuando la crianza es reemplazada por la brutalidad y el miedo. En los Bean, el mundo vio una verdad horrenda: la empatía y la moralidad deben ser enseñadas, protegidas y renovadas en cada generación, o pueden desaparecer completamente. Mientras los años pasaban, la leyenda de Saunay Bean tomó vida propia. Las historias crecieron más altas, con detalles agregados o cambiados para satisfacer a cada nueva audiencia. A veces los Bean eran brujas, a veces eran demonios. Los arqueólogos que buscaban en las cuevas de Galloway encontraron huesos dispersos, pero nunca pudieron probar más allá de la duda que la familia había existido realmente como afirmaban las historias. Algunos expertos argumentaron que la leyenda era una mezcla de múltiples crímenes reales unidos por rumor y miedo, mientras otros insistían en que el horror central estaba enraizado en hechos. Sin embargo, independientemente de cuánta verdad yacía en el corazón de la leyenda, la historia del clan Bean persistió, grabada en el alma de Escocia como una advertencia escalofriante. Cada nueva narración se moldeaba a las ansiedades de la época. En algunas eras, se usaba para asustar a los niños para que obedecieran. En otras, los predicadores sostenían a los Bean como un ejemplo sombrío de lo que sucede cuando una sociedad pierde su brújula moral y se aleja de la fe. La cueva misma, ya fuera verdaderamente el sitio o solo un símbolo, se convirtió en un lugar de peregrinación oscura. Incluso siglos después, los visitantes reportaron sentir una inquietud como si las rocas mismas aún susurraran sobre lo que pasó dentro. Los turistas vinieron por curiosidad, pero muchos se fueron perturbados, atormentados por la sensación de que tal maldad no era alguna maldición sobrenatural, sino algo perturbadoramente humano. El verdadero horror no eran fantasmas o demonios. Era la comprensión de que, bajo las circunstancias correctas, cualquiera podría ser moldeado por la oscuridad. El clan Bean había comenzado como gente, nacida, no conjurada. Su descenso al salvajismo fue producto de la pobreza, el aislamiento y una ruptura completa de los sistemas destinados a proteger a los vulnerables. Su existencia se convirtió en un espejo, forzando a cada oyente a confrontar preguntas sobre la naturaleza humana. ¿Qué tan delgada es la línea entre la civilización y la barbarie? ¿Cuánto dependemos de las reglas de la sociedad para contener nuestros peores instintos? Los eruditos legales aún debaten la decisión del rey Jaime y de ejecutar al clan sin juicio. Algunos dicen que la maldad extrema requería medidas extremas, otros advierten que negar a cualquier grupo el derecho a la justicia establece un precedente peligroso que puede regresar a acechar incluso las sociedades más civilizadas. El destino de los niños Bean, en particular, provoca debate sin fin. ¿Eran culpables, o simplemente productos de circunstancias fuera de su control? ¿Alguna vez tuvieron una elección, o sus vidas estaban escritas para ellos en sangre desde el momento en que abrieron sus ojos por primera vez a la oscuridad? La historia perdura porque las preguntas que plantean nunca realmente se desvanecen. Al final, el legado del clan Bean es menos sobre las especificidades de sus crímenes y más sobre lo que su existencia revela sobre todos nosotros. Su historia permanece como un recordatorio brutal de que la maldad a menudo crece en silencio y secreto, prosperando donde quiera que las comunidades elijan mirar hacia otro lado o desestimar verdades incómodas. La cueva en Galloway,
ya sea el sitio verdadero o solo un símbolo, se erige como una advertencia severa. En cada sociedad, hay lugares oscuros donde la crueldad puede echar raíces, protegida por la indiferencia y el miedo. El reinado de terror de 25 años de los Bean nos recuerda cuán rápidamente el tejido de la civilización puede desenredarse cuando la vigilancia falla. Sus crímenes no fueron obra de fuerzas sobrenaturales, sino de gente ordinaria retorcida por el ambiente, la desesperación y la negligencia. La historia es un espejo sostenido hacia la oscuridad que puede existir en cualquier corazón humano cuando la compasión, la conexión y la justicia se pierden. Y aún, las preguntas resuenan a través de los siglos. ¿Cómo prevenir que nuevos horrores se oculten en las sombras de nuestro propio mundo? ¿Cómo podemos proteger a los vulnerables antes de que el silencio se convierta en complicidad? La historia de Sauney Bean y su clan es más que una historia de fantasmas, es una prueba, desafiando a cada generación a guardar los límites frágiles entre la civilización y el caos. Porque la oscuridad que engendró al clan Bean no está enterrada para siempre. Persiste donde quiera que las personas estén aisladas, olvidadas o dejadas atrás. Su historia perdura, no solo como historia o leyenda, sino como una advertencia eterna. Los peores monstruos nunca son imaginarios. Son en lo que nos podemos convertir si alguna vez nos permitimos olvidar lo que significa ser humano.